Y hoy en el estudio nos acompaña el astrósofo Ronald Granado. Bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Alejandra, por invitarme. Un placer estar aquí contigo. Me llama mucho la atención la palabra astrósofo. Cuéntanos de qué se trata, porque generalmente siempre se conoce como astrología y astrólogo. Cuéntanos y amplíanos esa información, por favor. Bueno, yo soy estudiante de astrosofía. La astrosofía es el estudio de la filosofía, mitología, psicología, astrología, chamanismo, plantas sagradas, para convertir una carta astral en una herramienta de evolución. Entonces, por eso soy el astrósofo, porque lo que estudié y a lo que me he dedicado los últimos 25 años de mi vida es el estudio de la astrosofía. Entiendo. Entonces tú vienes más o menos de la escuela de Liz Green, de Howard Saportas, que inclusive incluyen mucho la parte como arquetipal, ¿no? Sí, pero realmente yo vengo de una escuela muy particular. Ajá. De la escuela que yo vengo es la escuela de Mauricio Puerta, un astrólogo colombiano, sí. Que él estudió con los indígenas Páez en tierra adentro, entre el Huila y el Cauca. Mauricio Puerta es un antropólogo y arqueólogo. Fue Premio Nacional de Antropología 1972 en Colombia. Él lo manda, él cuando está en la universidad se va a estudiar y a practicar la arqueología en esa zona de Colombia, y estudiando el pasado se encuentra con el futuro, estudiando cómo los indígenas y cómo las civilizaciones pasadas se conectaban con los astros, con la luna, con los planetas. Pues él se conecta con el futuro, que es cuando deja la arqueología de mirar al pasado y empieza a estudiar y a convertirse en astrólogo, que es mirar hacia el futuro. Por eso es muy interesante, porque Mauricio es Capricornio, ascendente en Capricornio. Capricornio es la puerta del nuevo año. Su apellido es Puerta. Así Entonces, es, sí. Tiene una cantidad de cosas muy interesantes. De esa escuela vengo yo. Él estudió muy autodidacta, muy con los indígenas, muy de una persona tierra, que es práctico, que es muy intelectual y que tiene, podríamos llamarlo al pan y al vino, sin mucha mística o magia, mucho más científico, podríamos decirlo, práctico. Y como más práctico, ¿no? Porque realmente son herramientas para la persona. Correcto. Digamos que sí, hay dentro de cada generación y cada país, pues esa información que nos viene de los ancestros es bien importante y que debemos tomar en cuenta cuando al final hacemos una carta astral. Digamos que constelaciones que trabaja un poco con esa parte del linaje, de dónde venimos, podría también de alguna forma influir que podamos sacarle herramientas a esa nueva metodología. ¿A qué te refieres? ¿A las constelaciones que están en el universo o a las constelaciones familiares? Sí. Ay, pero ¿por qué me haces esas preguntas, Alejandra? Yo me quiero portar bien hoy. Yo prometí que me iba a portar bien. Es que mira, yo te voy a decir mi experiencia personal. Yo vivo en Estados Unidos desde 1989. Pasé una temporada entre el 2007 y el 2012 en San Cristóbal, Venezuela. En esa época estaban muy de moda las constelaciones familiares. Yo te voy a decir mi experiencia personal. En esa época llegaba muchísima gente que se estaban haciendo constelaciones y llegaban extremadamente confundidos a hacerse sus cartas astrales. Es más, hay un renacer de la espiritualidad en estos tiempos muy importante, donde la gente quiere ir a buscar ese tipo de información y quieren ayudar a los demás. Es muy válido. El tema es que los consteladores de esa época, o eso de mi experiencia personal, hacían talleres de 3-4 fines de semana y certificaban a la gente en 4 fines de semana para ir a constelar a los demás. Y no funciona así. No es tan fácil como eso. Y hay unas teorías que para mí en las constelaciones familiares no tienen mucha lógica o sentido común, y a veces creo que se resguardan un poco
en echarle la culpa a nuestros antepasados, cuando cada uno de nosotros tiene que hacerse consciente y nosotros escogemos la fecha, hora y lugar de nacimiento, por lo tanto escogimos las experiencias que necesitamos para crecer y para evolucionar. Eso implica que la tarea es mía, que yo no puedo estar echándole la culpa a los demás ni excusándome en otros por lo que soy o por lo que dejo de hacer. Somos un libro que lo escribimos nosotros dependiendo de nuestro nivel de conciencia, pero no estoy de acuerdo con culpar a los antepasados o que porque hay cosas muy extrañas, muy locas. Por ejemplo, cuando se muere un papá o un papá se va de la casa y el hijo toma la posición del papá, según las constelaciones eso no debe ser porque se salió del, no sé, tienen una palabra específica. ¿Cómo no ayudar a un hijo a su mamá? ¿Cómo no ayudar a un hijo a hacerse responsable de esa casa? Y si ese hijo en la carta astral tenía un Quirón en la casa 4, que era obvio que su papá lo iba a abandonar y que no iba a estar, ¿cómo no va a asumir él esa responsabilidad de temprano? Entonces, no, yo realmente no estoy... yo soy Virgo. Virgo es el signo más escéptico del zodíaco. Hay 3 signos del elemento tierra: Tauro, Virgo y Capricornio, y a Virgo se le conoce como Santo Tomás. Hasta no ver, no creo. Hasta no vea, no cree, eso tienes toda la razón. Entonces yo necesito pruebas, y por eso lo que yo hago es muy específico, porque si yo no lo puedo probar, no lo hago, no lo digo. Por eso te digo que yo me quiero portar bien, pero empezaste con una pregunta muy particular. Bueno, es que justamente eso, de eso se trata, el reconocernos desde las diferencias también y de la cantidad de cosas que se están sucediendo. En particular, yo he visto las constelaciones desde muy afuera y digamos que hay cosas que no me calzan, como tú lo dices. Hay cosas que me cuesta digerir, ¿no? Yo tengo muchos planetas en casa 6 también. Yo tengo a Saturno, tengo la Luna y tengo Marte. Entonces, un poco más o menos de lo que tú hablas. Si yo lo puedo probar para mí, yo le puedo dar esa herramienta a los demás. Porque al final uno comienza con su propia carta, a trabajar su propia carta y a conocer su propia carta y a identificar sus propias situaciones y la responsabilidad que tenemos con respecto a nuestra carta. Sobre el tema de las constelaciones, realmente, o sea, digamos que yo me he acercado a ellas para más o menos ver cómo funcionan, de qué se trata. Yo tengo una librería y he podido leer libros, pero hay cosas que no me cuadran. Entonces, como yo tengo tantos planetas también en casa 6, que hablan justamente a eso, a probar, porque al final uno prueba con su propia carta, uno desarrolla su propia carta, uno ve la responsabilidad que uno tiene para salir, inclusive mejorar, digamos, esas tensiones que puedan haber y trabajar con ellas y superarlas. Me cuesta también entender que algo que venga de atrás podamos nosotros proyectarlo, ¿no? Lo que tenemos es que reconocer, más nada. Y si reconocemos que nosotros somos independientes, responsables de cada uno de los actos de nuestra vida, pues así podemos desarrollar una vida. Y de hecho, la astrología trata justamente de eso. El que es menos consciente, pues los tránsitos lo arropan. Mientras más consciente eres, mejor trabajo vas a hacer para ti. Y eso me hace pensar que tú crees, por supuesto, en la reencarnación. Bueno, es que estudiar astrología y estudiar a profundidad la casa 12, obviamente te tiene que llevar a darte una cantidad de información acerca de la casa 12 y de la reencarnación. Lo que no nace no muere. Perdón, lo que no nace no muere, pero lo que nace está destinado a morir. Ronald nace, por lo tanto, Ronald tiene que morir, pero yo no soy Ronald. Hay una energía dentro de mí que se tiene que transformar en el momento en el que Ronald se muere. Por lo tanto, es súper interesante y estudiar la casa 12 es una de las cosas más fascinantes, porque yo ya tengo un promedio aproximado de 14,000 cartas astrales hechas. Y cuando tú ves un patrón constante de los signos que se encuentran en la casa 12 y de las relaciones de esos signos con esas personas, entonces tú dices, ¿qué es lo científico? Lo que yo puedo replicar, lo que yo puedo comprobar, lo que me da una estadística que me puede mostrar ciertas patrones y ciertas eventos repetitivos, pues ahí están. Lo que hay es que estudiarlo y claro,
la gente no le conviene o al sistema no le conviene estudiar mucho o no le conviene que la gente se despierte. Pero la Casa 12 es fascinante. Hay ya estudios, hay el doctor Stevenson que hizo un estudio con más de 5.000 niños antes de los 5 años, donde estos niños en diferentes países del mundo, donde estos niños les recordaban y les contaban todo lo que había sucedido en su vida anterior, con nombres específicos, con el serial del avión donde estaban volando en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hay mucha información. El asunto es que las religiones pues nos limitan. Las religiones no es lo más espiritual que existe, y esas limitaciones lo hacen a través del miedo y a través de ciertos parámetros que ellos mismos ponen para mantener a la gente adoctrinada, dormida, encerrada, qué sé yo. Bueno, una de las herramientas para justamente sacudir a, digamos, ese despertar es esto, ¿no? Lo que estás haciendo, astrosofía. Y digamos que si hay una base de astrología más lo que tú has trabajado con respecto a lo que trabaja Mauricio Puerta, que excelente, también excelente astrólogo, súper conocido. Y eso pues como herramienta al final es parte para el despertar de cada uno de nosotros. Es bien interesante lo que haces y de verdad me siento súper complacida de que estés aquí. ¿Tienes proyectos nuevos? Cuéntanos sobre eso. Bueno, mira, yo estoy dando talleres constantemente a través de mi plataforma de las redes sociales. Ahí se pueden enterar de todo lo que estamos haciendo. Salgo de viaje, voy a estar dando unas charlas y unos talleres el próximo mes, en abril, en España. Voy a estar todo el mes de abril voy a estar en España dando unos talleres y unos seminarios, también atendiendo clientes y haciendo cartas astrales allá. Ando siempre en una búsqueda constante de información. Yo entré a este mundo a través de una crisis que se me generó hace muchos años, cuando tenía yo 23, 24 años de edad, y esa crisis me convirtió en un buscador. Y cuando me di cuenta lo que era ser un buscador, entiendes que es una búsqueda que nunca termina. Te conviertes en un buscador y en un estudiante para el resto de tu vida. El mundo se convierte en tu tubo de ensayo y tú andas observando y viendo todo lo que está sucediendo a tu alrededor. Y cuando lo mezclas con la astrología, pues realmente es fascinante. Ahorita podemos estudiar lo que está sucediendo con Urano en Tauro. Urano en Tauro sucedió hace 84 años, en 1935 a 1942, cuando se dio la Segunda Guerra Mundial, y desde esa fecha no habíamos oído hablar de una guerra mundial. Estuvimos en la Guerra Fría, hubo muchas situaciones incómodas entre los países, pero nunca habíamos hablado y se había oído el término de guerra mundial hasta 84 años después, que Urano entra en Tauro y volvemos a tocar ese tema y vuelve a estar ese tema así como que, bueno, es posible que haya una tercera guerra mundial. Cuando empiezas a conocer esos ciclos y a entenderlos y a ver cómo funcionan, es fascinante. Eso es lo que hacen nuestros indígenas y lo que hacen los campesinos, que tienen ese contacto directo con la naturaleza, y ellos saben que hay una época para sembrar y hay una época para cosechar. Pero como nosotros vivimos en las ciudades, perdimos todo contacto con eso. Entonces vamos a un supermercado y queremos comernos la manzana o el tomate o el pimentón o lo que sea ya, porque los tenemos todos ahí. Pero no tenemos idea cuánto se tarda un tomate de estar listo, ni cuánto se tarda una naranja, ni una manzana. No tenemos idea de ciclos. Entonces ese desconocimiento o esa desconexión con la naturaleza, pues hace que entremos en esos estados de ansiedad y de que queremos todas las cosas ya, y entramos en depresiones porque la vaina no salió como yo quería, etcétera, etcétera, etcétera. Pues mi recomendación, hay que mirar un poco más hacia la naturaleza, hay que ver más los ciclos de la naturaleza. Sí, o nos adelantamos o nos atrasamos y realmente no estamos en tiempo y espacio, y es vivir el momento, es vivir en el aquí y en el ahora. Eso es sumamente importante, de verdad que, y los procesos de Saturno, el de Urano, que es interesantísimo, yo que soy acuariana, y que lo vivo. Claro. Y el de Saturno es fantástico también. El de Saturno para mí me parece tan liberador. Saturno te dice, limpia el camino y sé libre.
Deshazte de las cosas que no te funcionan y sé libre. Y es a las cosas que más nos arraigamos y es la cosa que más nos duele y es la cosa que no nos mortifica tanto. Y cuando dejamos todo atrás, decimos, Dios, ¿y cómo no lo había hecho antes? ¿Cómo no se me había ocurrido? Correcto. Es increíble cómo funcionan esos ciclos tan fantásticos como, bueno, con tu proceso que lo tomas la astrología como una herramienta para hacer tu proceso personal. Y a mí me ocurrió lo mismo. Un Saturno hace 29 años. Entonces, ¡qué éxito! Exactamente. Y ahí comencé a estudiar astrología y es el complemento de lo que me está dando ahorita. Es la oportunidad que me está dando ahorita. Claro, lo que tenemos es que darle la seriedad al tema, porque no se le da o no. La astrología ha sido muy prostituida desde hace muchos años y las religiones no han ayudado muchísimo a eso. Entonces, cualquiera que estudia también 3 fines de semana ya quiere salir a una radio, quiere salir a estar hablando del tema, y por eso es que la gente no le da la importancia, no le dan el valor que tiene. Así es. Hay que tomarlo muy en serio, hay que tomarlo muy, muy conscientemente de lo que implica y el beneficio que tiene para todos nosotros el poder entender de ciclos. Sí. Yo particularmente no di mi primer taller de astrología hasta que no cumplí 10 años de estar haciendo cartas astrales. O sea, era un compromiso conmigo. Hasta que no cumplí 10 años de hacer cartas astrales y llegué a las 10.000 cartas astrales, no comencé a hacer o a dar talleres a los demás. Porque muy exigente también contigo mismo. Bueno, soy Virgo, ¿no? Sí. O lo hago perfecto o no hago nada. Así es. Pero para mí fue muy importante, muy liberador, como dices tú. Para mí el ciclo, entender todo lo que me había sucedido en ese momento de crisis a los 23 años, que me convertí en un buscador y te cuento, Alejandra, yo pasé por muchas cosas en la búsqueda. Yo estuve con los cristianos. Vivir en Miami me dio una oportunidad fantástica, porque vivir en Miami me permitía estar con los judíos, ir a la sinagoga y poder estar con los cristianos y conocer musulmanes y a los Hare Krishna y a los testigos de Jehová. Y entonces aquí los gringos le llaman un melting pot, es así como una zona de mezcla de culturas y de religiones, inclusive a estudiar con babalaos y con santeros, porque yo necesitaba respuestas. A mí no me servían la última frase de los curas que dicen, hijo, es cuestión de fe. A mí no me sirve eso. Eso de cuestión de fe quiere decir que yo no tengo cómo explicarte lo que se sucedió y yo necesitaba respuestas que tuvieran sentido común y lógica. Y en ese proceso de búsqueda las conseguí en la astrología. Eso me cambió la vida. Eso me dio una apertura mental increíble para entender que cada quien viene con un signo, con unas energías, y que yo no puedo pretender que los demás sean como soy yo o piensen como piensen yo, si no están construidos de la misma energía y de los mismos materiales que estoy construido yo. Entonces, eso te permite aceptar a cada quien como es. Y ya eso es magia. Eso es magia. Y ahí está la riqueza. Bueno, Correcto. Ronald, gracias de verdad por esta intervención que ha sido de verdad bien interesante y potencia la riqueza de lo que es la astrología y que conozcan realmente la funcionalidad y la herramienta tan importante que nosotros podemos tener a través de ella. Háblanos de tus redes sociales para que las conozcan. Sí, claro, mira, me pueden conseguir con la palabra astrósofo, @astrósofo en Twitter y en Instagram, astrósofo Ronald Granados en el Facebook. Pueden entrar en mi página web www.astrosofo.com y si ponen la palabra astrósofo en Google, ahí le van a salir un montón, ahí sale muchísima información. Así que por ahí me pueden contactar, ahí está mi número de teléfono. En el perfil del Instagram, ahí está mi número de contacto si se quieren contactar conmigo. Y en el Instagram, que es donde estoy más activo, hay muchísima información. Todos los días estoy publicándoles muchísima información para que la gente se alimente de otra cosa. No se alimenten solo de las tonterías que salen en TikTok o de los pleitos de los reggaetoneros, porque todo lo que les está entrando por los sentidos se están alimentando. Sí, entonces, no se quejen después de que su vida es como es o les sucede lo que sucede si no se están dando cuenta de que se están alimentando todos los días. Sí. Pues yo soy muy pretencioso
Yo pretendo darles otro tipo de alimento para que se alimenten de otra cosa todos los días que los ayude a vivir mejor. Me parece excelente, de verdad. Gracias por acompañarnos en otro capítulo de Presagio. Gracias a ti por la invitación. Un placer. Feliz día. Un placer. Y esto fue todo por hoy. Gracias por sintonizar una vez más Presagio. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Mundo UR. Dale me gusta, comparte con tus amigos, familiares y también puedes seguir mis cuentas personales @alelolet y mi tienda @La Esfera Azul por Instagram. Recuerda leer el horóscopo diario en el portal Mundo UR y hasta una próxima oportunidad.